Más está, gracias. En este momento tenemos a Rolando Rodríguez, ya está con nosotros, también Adesio Mojica, Zuleika Mur, también está con nosotros el diputado Roberto Zúñiga. Vamos a hacer un análisis, un balance aquí inmediatamente con todos nuestros invitados en mesa. Quiero comenzar con Adesio Mojica y Zuleika Mur, y me gustaría también la intervención de Roberto Zúñiga al respecto, y Rolando. Las razones, don Adesio y Zuleika, vamos a comenzar con la licenciada Zuleika Mur, de su destitución del Ministerio Público, ¿fueron sustentadas realmente y producto de un proceso apegado a ley? Bienvenida. Buenos días, gracias Álvaro por la oportunidad. Buenos días a todos los que comparten esta mesa mañana del día de hoy. Sobre la pregunta que me estás haciendo, debo indicarte que a través de lo que establece la resolución de mi remoción del cargo, que es la resolución 1640 del 27 de junio, no responde a ningún proceso disciplinario o penal que dé como resultado esa remoción del cargo. En igual sentido, el contenido de la misma resolución únicamente hace referencia a que, y leo textualmente, que la señora Zuleika Joana Murgol Borges no es funcionaria reconocida de carrera del Ministerio Público y por lo que su cargo es de libre nombramiento y remoción cuya facultad es discrecional de autoridad nominadora. En eso es que se sustenta la resolución a través de la cual se nos remueve del cargo de fiscal dentro del Ministerio Público. ¿Usted va a presentar algún recurso de reconsideración a esta decisión? Sí, en efecto, es lo que establece la Ley 1 del Ministerio Público. Nosotros lo presentamos ya el día 3 de julio a las 8 y 9 de la mañana ante la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público. El señor Adesio Mojica, ¿su destitución en qué fue sustentada, licenciado? Muy buen día a todos los oyentes y los que están viendo tu programa vía las redes. Antes de iniciar, yo debo mandar un saludo muy afectuoso a mis compañeros en Chiriquí, porque sé que muy temprano hubo un sismo. Espero que todos estén bien. Me he comunicado con algunos, entiendo que están bien. Sin embargo, ante la pregunta que me realiza Álvaro, yo debo manifestar, y no en réplica sino conforme a lo que establece el procedimiento. A través de la resolución 1644, a mí me notifican el día 28 de junio de mi remoción del puesto como fiscal superior, luego de 19 años ejerciendo funciones continuas en el Ministerio Público. La resolución de 2 páginas en realidad se basa en el punto que ya todos conocemos y se ha planteado con anterioridad, y es el hecho de que no soy reconocido como funcionario de carrera dentro del Ministerio Público, a pesar de que 19 años he estado laborando dentro del mismo. Utilizan como fundamento la propia Ley 1, sin embargo, esta ley se utiliza, y lo digo con mucho respeto, de manera muy sesgada, porque tendríamos que irnos también o citar lo que establece la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, que data de 1941, y que desde entonces la misma no ha sido modificada y no ha sido de alguna otra manera revocada. Yo sí debo decir que al análisis de este documento, a prima facie, el día que me notifican, obviamente la ley nos da un término para presentar una reconsideración. Esa reconsideración nosotros la presentamos, yo la presenté el día viernes pasado a las 9 de la mañana, y estamos entonces a la espera, dentro del término que establece la ley, para que el despacho superior del Ministerio Público se pronuncie sobre la misma. Dependiendo entonces de esta situación, seguiremos con las actividades legales correspondientes en la vía que corresponde. El procurador Caraballo se comunicó con ustedes dos, primero con usted, señor Adesio Mojica, en algún momento para de frente explicarle la razón, motivo o circunstancia de su despido, y si no es así,
¿Usted cree que esto tiene algo que ver con las investigaciones que ustedes desarrollaron en el periodo 2014, Sí, 2019, 2014-2019, sí? así es. Ok, no, no hubo ningún tipo de comunicación. En su momento, el día 27, jueves 27, como a las 3 de la tarde, yo tenía un permiso de 3 días, desde el 26 al 28, que había solicitado. Y el día 27 del Departamento de Recursos Humanos me llama una funcionaria, creo yo que es la misma funcionaria que siempre me llamó cada vez que nos mandaban de vacaciones o nos trasladaban, rayando las 3 de la tarde. Me llama y me indican que la directora de Recursos Humanos requería que me personara el día 28 a las 3 de la tarde. Yo no he tenido ninguna comunicación directa sobre este tema, ni antes ni después con el señor procurador. Lo cierto es que ante la pregunta que me realiza yo, no quisiera entrar en ese tipo de situaciones, en manifestar que esto haya sido producto de investigaciones que he llevado desde el 2015 junto a los demás fiscales. Asumimos un reto y así lo cumplimos. Es de esperar, y así como lo han visto durante casi estos 10 años, producto de esas investigaciones, se han dado cualquier cantidad de señalamientos, de ataques a través de las redes, y nosotros, y yo estoy muy claro que cuando se toma el rol de llevar a cabo o hacer cumplir la ley en delitos que se consideran delitos de alto perfil, es muy posible que existan cualquier tipo de ataques a través de las redes, y eso ya nosotros lo teníamos muy de presente. Yo debo decir que desde 2015 hasta el 2010, hasta el 2021, que me mantuve en la Fiscalía Anticorrupción en diversos cargos, y en los últimos años como fiscal superior no fue la excepción, que siempre fuésemos atacados, ya sea por las partes dentro de los procesos o cualquiera afín a determinado grupo, justamente porque se decía que había una persecución política. Y hago un énfasis en cuanto a esto, que no tiene absolutamente nada que ver con la función que por constitución nos exige la ley. La política es otra cosa. La función investigativa de investigar, valga la redundancia, delitos contra la administración pública, era lo que estábamos llamados, y así se cumplió en ¿Usted, cada uno de esos casos. usted en algún momento recibió una llamada del presidente Varela, porque siempre se habla de ese tema, persecución política, Mira, y o esto de es historia, yo o de la procuradora Kenia Porcel, tiene que investigar esto y tiene que hacerlo así, y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello? Mire, licenciado Álvaro, una de las cosas primordiales que siempre que tuve desde el primer día que yo entré al Ministerio Público, 2005, para aquel entonces mi superior es quien actualmente ocupa un cargo de magistratura. La verdad que nunca recibí ningún llamado. Y en cuanto al tema de que haya recibido un llamado de parte del expresidente, tampoco, porque mi función no tiene absolutamente nada que ver con la política. Mi función se tenía que adecuar y enmarcar en lo que establece la ley. Yo no podía ir más allá ante planteamientos tendenciosos con una intención que lo desconozco, y hago una aclaración. Desconozco si hubo o no hubo, pero yo puedo manifestar que en los casos que yo llevé no tenía por qué existir una opinión distinta a lo que establece la ley. Y eso fue lo que hicimos durante todo ese tiempo. Yo nunca tuve esa comunicación con el presidente, ni lo conocí. Obviamente, con el tema relacionado a quien en ese momento dirigía el Ministerio Público, claro que sí, habían reuniones de diversas causas, pero el fiscal tiene que tener en este tipo de roles certeza fiscal para el ejercicio de las investigaciones que está realizando. Y esa certeza fiscal, ¿qué es, Álvaro? Que el fiscal tiene que saber que el caso que va a llevar a juicio, que el caso que va a llevar a un proceso de investigación, se ajusta a la realidad que establece primero la Constitución y cada uno de los procedimientos. El fiscal no puede inventar pruebas. Pero que te digo, tan difícil inventar, por ejemplo, un estado de cuenta bancario. Y más si es un estado de cuenta bancario en el extranjero. El fiscal no tiene esa injerencia. El fiscal tampoco puede inventar un informe de auditoría, porque presta la casualidad que quienes realizan los informes de auditoría
son auditores y ellos están, al final del día, cuando nosotros los llamábamos, estaban bajo la gravedad del juramento. Si alguno de ellos inventó una prueba o generó un accionar ilícito, el fiscal tendría que tomar una decisión al respecto de eso. Sin embargo, no hubo nada al respecto y tampoco hubo ninguna denuncia, por lo menos de estas pruebas que yo les he mencionado, porque hay cualquier cantidad más de pruebas que fueron escrutadas por los tribunales que le correspondía. En algunas ocasiones los tribunales decían, no tiene la razón el Ministerio Público, accionábamos, y en otras decía el Ministerio Público tiene la razón. Entonces, este escrutinio no solamente era en autoridad o autoritario por parte del fiscal con motivo de ejercer algún tipo de presión, como se menciona, o la persecución política que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros investigamos, los casos que investigamos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Las mismas preguntas para Zuleika Moore, una funcionaria de 32 años de servicio en el Ministerio Público. ¿Usted recibió alguna llamada del procurador Caraballo, siendo una funcionaria de 32 años de servicio y que ocupó altos cargos de fiscal anticorrupción, fiscal superior? Y lo otro, sí, usted recibió presiones, llamadas por parte del gobierno del señor Varela, de la procuradora Kenia Porcel, que pudiera de las cuales pudiera hablar aquí esta mañana en algún momento durante estas investigaciones, licenciada Zuleika Moore, si usted cree que todo esto está vinculado con las investigaciones que ustedes desarrollaron. No debería de estar vinculado con lo que desarrollaron. Tenemos que partir de esa afirmación, porque de lo contrario entonces estamos ante una circunstancia evidentemente de ilegalidad. Definitivamente nosotros a lo largo de toda nuestra gestión ante la Fiscalía Anticorrupción a partir del año 2015 hasta aproximadamente junio del año 2020, todas las decisiones que se tomaron fueron en mesas de trabajo, independientemente de que fuera el tema del caso Odebrecht. Desde que asumimos esa posición sabíamos que trabajábamos como una fiscalía corporatizada y es Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, si no me equivoco, así era la nomenclatura bajo la cual se regía. Se hacían reuniones con el resto de los fiscales, con los colaboradores, porque en este tipo de investigaciones uno tiene que analizar tanto los pros como los contras, saber con qué es lo que tenemos para poder avanzar y más que todo hacer como trabajar, porque la única presión que podíamos tener nosotros como fiscales era el tiempo de las investigaciones, porque como sabemos era de 4 a 6 meses, había que pedir extensiones de términos al tribunal que no siempre eran atendidas, y esa era la única presión que podíamos tener nosotros, saber que podíamos organizar un trabajo para poder sustentar nuestra postura de representación de la sociedad, pero bajo los términos que establece la Constitución y la ley. Definitivamente estas reuniones también era extensiva del secretario general, porque es así como se hacían la línea a través del secretario general, la subsecretaría, y en algunas oportunidades extensivas a la señora procuradora, porque tenía que conocer qué era lo que estaba pasando en las investigaciones. Sobre el respecto, yo debo indicarle que después de 32 años de servicio, estando de vacaciones para la fecha del 27 de junio, creo que fue, no, junio fue la fecha de la notificación, de la resolución. Estamos hablando de mayo, el último viernes del mes de mayo, a nosotros se nos llama para indicarnos que teníamos que ir a Recursos Humanos. Yo estaba de vacaciones, me faltaban 15 días para concluir ese periodo de vacaciones que se nos había dado, y me indican ese día que el lunes yo tendría que trabajar en la Fiscalía Regional de Bocas del Toro. La resolución a través de la cual se dispone ese traslado hace referencia únicamente el memo, porque la resolución no la llegué a ver, se establecía que era por necesidad de servicio. Yo me traslado a la Fiscalía Regional de Bocas del Toro y trabajamos aproximadamente 28 días, que fue entonces el viernes 28 que nos notifican a las 4 de la tarde sobre nuestra remoción del cargo. Esa notificación
la hizo una de las asistentes de la Dirección de Recursos Humanos de la región metropolitana, se traslada hasta la provincia de Bocas del Toro y se nos hace la notificación. Nosotros no podemos hablar de que algunas de las investigaciones que se llevaron se hicieron por venganza, jamás, porque como digo, y siempre lo he establecido, tanto en el sistema mixto como en el sistema acusatorio, las decisiones del Ministerio Público siempre van a estar controladas de manera horizontal por un juez. Y también están las partes, porque las partes presentan sus solicitudes, el Ministerio Público tiene que resolverlas y esta resolución tiene que ser de conocimiento de un tribunal. Yo digo, dentro del caso y específicamente del tema del caso de Brecht, hasta el momento en que yo estuve formando parte de esas investigaciones, le puedo indicar que fueron muy pocos los abogados defensores que fueron activos al momento de la práctica de pruebas ante el Ministerio Público, en muy pocas oportunidades. Y cada una de las solicitudes que presentaban se les resolvía en el tiempo establecido por ley. E incluso las decisiones que en algún momento a través de resoluciones, providencias, emitía el Ministerio Público, si fueron objeto de incidente, todas fueron resueltas por parte de un tribunal. La misma situación ocurre en el sistema penal acusatorio. Todas las decisiones del Ministerio Público de un fiscal son objeto de evaluación por parte de un juez. Entonces, ¿cómo estar alineado el Ministerio Público con su mesa de trabajo, con personas que son pensantes, con personas de mucha trayectoria dentro del Ministerio Público, que se le guíe, que le diga al fiscal, esto aquí, esto no, y que asimismo el tribunal que le toca revisar esa decisión del Ministerio Público también se mantenga alineado? Es algo que es ilógico pensar que se pueda actuar de esa manera. De hecho, los resultados de los procesos están ahí. Es lo que uno advierte, nada menos en esta semana, creo que para el día jueves, hubo un pronunciamiento de un tribunal por uno de los expedientes que se llevó en la Fiscalía Tercera Anticorrupción sobre el resultado de el alquiler de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen. La cuestión es si hay un pronunciamiento de un tribunal de hasta 80 meses de prisión, entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros en algún momento una venganza o una situación que fuera al margen de lo que establece la ley? Y eso le estamos hablando por ejemplo, porque nosotros también tuvimos casos en la Fiscalía de Corrupción que hoy son objeto de sentencias ya en firme, como el caso de la Superintendencia de Mercado de Valores, por el tráfico de influencia. Tenemos el caso de la Unidad de Análisis Financiero, que también se investigó la figura de la corrupción. El caso del alcalde de Arraiján, donde también se investigó por corrupción. Son sentencias en firme, que las personas fueron condenadas. Entonces, no podemos nosotros hablar de que hubo un tema de una persecución cuando los resultados de las investigaciones hacen referencia a ya pronunciamiento por parte de un tribunal. Rolando, por favor. Sí, buenos días a todos los invitados. Buenos días, estimados radioescuchas. Mire, yo he seguido con alguna atención este caso, pero yo creo que esto tiene una raíz un poco más lejana que la actualidad. Y yo quisiera que nos conversara sobre los cambios que se produjeron, sobre todo entre los fiscales de anticorrupción, a raíz de la llegada de el nuevo gobierno en 2019. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cómo se comportó el Ministerio Público a partir de 2019, 2020, que es cuando entra el nuevo gobierno? Yo quisiera escuchar un poco cuál ha sido el comportamiento del Ministerio Público, porque además quiero hacerle un par de preguntas al oír sus respuestas. Cualquiera de los dos. Ok, buen día nuevamente. En cuanto a esa pregunta, la verdad que entrar yo a hacer un escrutinio sobre las decisiones que han sido tomadas luego del 28 de junio, cuando fue mi destitución, sería tener una injerencia sobre lo que se ha hecho. De hecho, antes de eso, nosotros no tenemos, ni como fiscales, no tenemos ninguna participación en las reuniones de alto o decisiones administrativas que vaya a tomar el señor procurador. Lo cierto es que aquel comportamiento que se vea después del 28
y todo lo que se ha generado, obviamente, producto de las instituciones de quienes fungimos en algún momento como fiscales anticorrupción, en primera instancia, tiene que ser valorada con el recurso de reconsideración que nosotros hemos presentado y en segunda, obviamente, si por alguna razón esa solicitud o esa reconsideración que hemos planteado no tenga el fin que aspiramos. En todo caso, ya será otro organismo jurisdiccional el que se encargará de hacer un debate al respecto de ello. Pero sí me gustaría mejor obviar ese análisis porque no estamos llamados en este momento a hacerlo como tal porque de alguna otra manera hay un organismo ahorita quien está haciendo, tiene su jefatura planteada y que este organismo obviamente tomó una decisión administrativa de destituirnos por lo cual nosotros hemos presentado los recursos de reconsideración. El análisis o lo que percibe la sociedad se ha planteado infinitamente o en muchas ocasiones desde aquel 28, cuando se tuvo conocimiento formalmente de la destitución y se ha hecho un análisis ya anteriormente sobre esto. Así que esta sería mi palabra, licenciado Noriega, perdón, Rodrigo, ante la Rolando. situación. Rolando, perdón. Licenciada Zuleika, vamos a ver, ¿cuál ha sido el comportamiento, digamos, del Ministerio Público a partir de 2019? Y háblenos de su experiencia, porque usted estaba en una Fiscalía Especial Anticorrupción y ya veo que ha terminado en Bocas del Toro. Entonces, quería saber cuál ha sido el recorrido y cuál ha sido, a su juicio, el comportamiento del Ministerio Público a partir de la administración del PRD. Sí, yo a lo que ha señalado Adesio le agregaría es el tema de que, de acuerdo a los memos a través de los cuales se nos notifican a nosotros sobre los traslados que se hacen, lo identifican con la necesidad de servicio. Se hace el traslado por la necesidad de servicio. En el caso mío, que en principio en el año 2020, creo que fue el primer cambio que se hace desde el 2015, si mal no recuerdo, fue a la unidad regional de Chorrera por la necesidad de servicio. Y luego después hubo un paréntesis de más o menos 5 meses donde estuvimos de vacaciones. Luego cuando se nos reincorpora, se hace un ajuste, también es otro tema que es importante que se advierta, el cambio del modelo de gestión con el cual va a trabajar el Ministerio Público y se nos asigna funciones en la Unidad Metropolitana, sección segunda de delitos sexuales. El mismo escenario ocurre cuando nos remiten asignar funciones a Bocas del Toro, porque lo que establece el memo es que es por la necesidad de servicio. Como bien le indiqué hace un momento, Rolando, la nomenclatura de la Fiscalía Anticorrupción es Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. El advertir que se trata de una fiscalía que está dentro del paraguas directo del despacho superior advierte que, valga la redundancia, debe ser alguna de las posiciones que se mantienen ahí de mucha confianza por parte del despacho superior en el sentido del trabajo que se va a desarrollar. Las personas que tienen ética para poder desarrollar su cargo o de la confianza de saber que voy a asignar esta investigación y que va a trabajarse esa investigación dentro del marco de la ley, dentro de los términos que se establece, con la agilidad que requiere la respuesta por parte de la sociedad. Entonces, yo pudiera indicarle que en el caso mío, las situaciones por las cuales a nosotros se nos advierte que es trasladarse de la Fiscalía Anticorrupción a cualquiera de las otras dependencias es por la necesidad de servicio en principio y segundo porque hay situaciones de pronto que tendrían que ver con las investigaciones que se lleven en las que consideraría el procurador, pues hay otro fiscal que pueda llevarla adelante y también considerar el tema de que aún se trabaja, entendemos nosotros, hasta ese momento bajo el paraguas de la corporación de mesas de trabajo a través de esas fiscalías. Eso es lo que pudiera señalarle con relación a mi realidad, Rolando. Gracias.
¿Algo más, Lisbeica o Rolando? Sí, Sí, él quería preguntar. por cierto que el procurador ha dicho dos cosas. El 1 de julio mencionó algo de una multa de $50.000 y hace un par de días dijo, esto es decisión tomada ya. Entonces, veo que aun cuando ustedes presenten los recursos de reconsideración, es muy probablemente que esto sea solamente un paso formal antes de llegar a instancias más por encima de la decisión del procurador. Así que yo quisiera que nos hablara un poquito sobre lo que dijo el procurador sobre esa multa que veo que no está reflejado en las resoluciones, pero sí se refirió a eso de manera extraoficial en los medios de comunicación. Gracias por la pregunta, porque sí vale la pena aclararlo y eso es algo que es importante decirlo, al menos mi realidad, porque la realidad del licenciado Mojica todavía ni siquiera a través de los medios de comunicación se ha ofrecido algún tipo de explicación con relación a ello. Y puntualmente es importante indicar que en esa resolución 1640, bajo ninguna circunstancia se hace referencia a que a mí se me siguió un proceso disciplinario o está establecido en alguna de los puntos de la resolución de que obedece a que incurrí en un mal servicio prestado. Eso no está en la resolución. Se advierte a este pronunciamiento que emitió la Corte Suprema de Justicia, si mal no me equivoco, fue en diciembre pasado. Se trata de una decisión que como Ministerio Público, como fiscal dentro de la causa o fiscal firmante, nosotros en el año 2018, si la memoria no me infiel, 2017-2018, entre las gestiones que se hicieron motivo al caso de Brecht y con el objetivo de poder recuperar los dineros que habían tenido lugar en virtud de todo ese esquema de corrupción, de blanqueo de capitales que se dio, nosotros emitimos una serie de resoluciones con la finalidad de recuperar esos bienes de alguna manera. Entre estos estaba un bien inmueble que correspondía a el padre de uno de los imputados, en los que bajo ninguna circunstancia se establecía cómo se había adquirido ese bien. Ahí incluso se trajeron a las personas que habían vendido la finca, hablaban de una cantidad que no era la que estaba registrada, una serie de imprecisiones que hacían que el Ministerio Público pudiera mantener esa decisión. En primera instancia, esa decisión fue objeto de incidente en doble vía. Primero, por el tema de no la adquisición del poder que representaba al dueño de la finca, que era el padre del imputado, y lo otro era por la aprehensión del bien, porque se establecía de que se trataba de el padre del imputado, más no una persona que estaba vinculada en el proceso. El juez de circuito, al momento de resolverlo, advierte pues de que le da la razón al abogado defensor y nosotros como Ministerio Público apelamos a él. Hubo un pronunciamiento de un tribunal superior, que es la situación que hay que puntualizar y que estemos muy claros con relación a esta situación. Hubo un pronunciamiento de un tribunal superior que revierte la decisión del juez de circuito en el sentido de que se tenía que mantener aprehendido el bien. Y ante esta realidad, el abogado defensor, con todo lo que establece la ley, invoca un amparo de garantías que da lugar entonces a que suba esta incidencia ante la Corte Suprema de Justicia. Y esa decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene lugar en el año 2023, creo que a finales de 2023, si no me equivoco. Sobre este aspecto, yo debo indicar que cuando se da este amparo de garantías, siempre se le ocurre traslado al Ministerio Público. Y el Ministerio Público emitió su criterio indicando que la decisión que había asumido en ese momento la Fiscalía estaba sustentada en derecho. Hubo entonces un pronunciamiento de la Corte en el que indica que efectivamente se trataba de un bien que había sido aprehendido a lo largo de la investigación, no se le había formulado cargo a las personas y entonces pues se liberaba la finca de la aprehensión y tenía entonces que devolvérsele a la persona.
Sobre este aspecto, entonces ellos presentan creo que una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que es la que tiene el pronunciamiento indicando pues el hecho de que se había, la demanda indicando que se había prestado un mal servicio, y con ello entonces al final se da la resolución esta. Entonces, es una situación que uno es como un poco ambigua, porque ahora se hace referencia a que se prestó un mal servicio y que eso, por los $50,000 que se hizo el traslado de partida al Ministerio Público para poder pagarle a esta persona, entonces es la excusa para que la fiscal del caso sea removida. Pero eso no está sustentado en ningún proceso. Porque si hubiera sido dentro de un proceso, se me tiene que dar a mí el derecho, como todas las personas, a que uno pueda defenderse, argumentar y sustentar las situaciones bajo las cuales se pudo haber dado ese hecho y el por qué no es imputable a el fiscal del caso. Y muchas personas, uno les escucha y dice, bueno, entonces en adelante los casos que se den donde salgan absueltas las personas y donde también hayan mediado aprehensiones de bienes, que al final se absuelvan a las personas, también va a ser imputable al fiscal. Ese es un tema que es muy delicado. Y vamos más allá, porque este accionar de esta persona, de este abogado defensor, no únicamente se quedó con las situaciones de levantamiento de la finca, sino que al momento en que tiene conocimiento de que hay un pronunciamiento por parte de una autoridad, en este caso los magistrados, al advertir que hay que levantar la aprehensión de la finca, también presenta una denuncia penal que se ventiló ante el despacho superior de la Procuraduría General de la Nación, donde al final nosotros tuvimos que contestar, se hicieron audiencias sobre esa denuncia que se presenta, sobre esa querella que se presenta por delito de abuso de autoridad. Y si la memoria no me es infiel, esa querella incluso fue archivada, donde se establece que no había tal delito de abuso de autoridad por parte de la fiscal Zuleika Moore durante esa gestión. Entonces, ¿cómo encontramos lógica a toda esta situación que ha tenido lugar después del 28 y luego después escuchar que el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, indique que esta remoción del Ministerio Público, de la fiscal Zuleika Moore del Ministerio Público, está vinculada a este traslado de partida que tuvo que hacerse para pagarle a las partes dentro de este proceso? La resolución no lo dice, cuando no se le ha dado la oportunidad a la fiscal para poder explicar, y todavía cuando dentro de ese proceso donde se estableció se estaba discutiendo el tema de si se había incurrido o no en alguna gestión cuando se aprendió la finca, el Ministerio Público avala las decisiones que se tomaron en ese momento. Entonces, ahí espero haberte dado la respuesta, lo que me estás preguntando, porque es una serie de situaciones que están teniendo lugar en virtud de una resolución que nada más advierte sobre la remoción del cargo, porque no soy funcionaria de carrera, pero sí soy funcionaria permanente de 32 años y 5 meses, y que después se indica de que tiene lugar en virtud de una multa que se pagó, cuando no sé en qué momento se pagó esa multa porque la resolución no se establece. Bueno, le agradezco a la licenciada Zuleika Moore, al licenciado Adesio Mojica, habernos regalado este tiempo para conversar con ustedes. Estas declaraciones de ambos van a permanecer en nuestras redes sociales para que quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar las puedan escuchar.